entrevista que dio Cristina en C5N, dijo por primera vez de su boca al menos que la elección que se va a disputar en octubre es una elección de tercios, ¿no? Sí. Esto quiere decir que la batalla, la primera batalla quizás que tengan que dar el peronismo es la de entrar al balotaje, ¿no? Porque Dios te oiga. efectivamente, bueno, hay tres fuerzas que están pujantes y que pueden llegar a tener el piso suficiente como para entrar al balotaje. Entonces, verdaderamente, esa es la lógica en la que se va a disputar esta elección, que es distinta a las elecciones que venimos viendo, elecciones presidenciales en la Argentina, en la cual siempre son dos fuerzas las que tienen las posibilidades de ganar la elección, no tres. Traje una dinámica para poder hacer esta columna ¿Más llevadera? más llevadera o poder sacar como una conclusión o llevarnos a algo concreto, que es, les voy a dar un papel a cada uno. ¿Puede jugar la gente en casa también? Sí, obvio. La idea es que La tomen... gente les está voy a dar- laburando. Bueno, los Bueno, que los están que no al están Pepe, laburando, o los que se pueden tomar un ratito. también lo pueden hacer en el margen de sus cuadernos del trabajo, por ejemplo. A ver qué te tocó. ¿Qué color Tiene te olor a tocó? óleo todo esto. Sí, perdón, tengo que Yo soy pedir perdón. rosa. Yo soy lila. Sí, no hay No, me binarismos, gusta. no hay cuestiones de género en los colores. Tampoco bajes línea. No, para nada. Pero es que tenía un marcador No te celeste y pases no lo de traje. No lo traje. No te pases de Ahora progre. vamos a hablar de eso también, de Bien. pasarse de progre y de Bien. cómo está relacionado con la pregnancia de la lógica libertaria. Bueno, lo que yo quiero que ustedes hagan en esos papeles es que vayan anotando palabras que les resuenen de lo que vamos hablando, ¿no? Cuando, no sé... Sí, pregúntame. No te iba a preguntar nada. Si de repente ven que hay un concepto que se repite mucho o simplemente algo que les resuena mucho, lo que sea, pueden escribir lo que quieran, pueden dibujar también si quieren. La gracia es que cuando terminemos la columna, ustedes puedan levantar el papel y tengamos ahí como un mapa conceptual sin Ok. estar asociado Es como necesariamente. esas imágenes de muchas palabras así. Brainstorming, Claro, ponele. y puedo hacer una más grande si creo que tiene mucha importancia. Una red, una red. Perfecto. Una red de conceptos de la narrativa libertaria. Entonces, vamos a empezar. Como decía, el punto de partida de esta columna tiene que ver con el crecimiento del voto libertario y en realidad la aparición de estas ideas en la escena política, pero sobre todo en la escena electoral, ¿no? Ese fue como el punto clave o de giro en el cual todos empezamos a tomar más conciencia. Algunos ya veníamos viendo esos despertares de ideas en el mundo y nos preocupaba cómo iba a resonar eso en la Argentina, pero efectivamente las elecciones legislativas de 2021, cuando Javier Milei tiene una aparición y sobre todo un apoyo contundente en algunos sectores de la sociedad muy específicos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahora vamos a ver cuáles son, bueno, la gente dice, che, cuidado con esto que está pasando, acá hay alguien que está diciendo algo que está llamando la atención. Algo que hablamos también el domingo y Sí. que me parece como también clave, que es hay un fenómeno en el que vos tenés como marco de referencia las elecciones de 2021 para pensar cuál era el caudal de voto de los libertarios y después lo próximo siguiente en términos electorales son estas elecciones que ocurrieron donde la performance electoral fue bastante baja, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta es por qué, además, o a partir de eso, igual en la agenda pública y mediática se responde tanto a esa agenda y no tanto al hecho electoral, que es que no son tan significativos como quizás otras narrativas. Sí. Tipo como pregunta, digo, bueno, ¿en qué se basan? ¿Qué es? De hecho, bueno, una de las preguntas de mi columna es ¿por qué crece el voto libertario? ¿Crece verdaderamente? Claro. ¿Cuáles son sus herramientas para capitalizar la visibilidad que tienen en la agenda política? Y esta relación del fenómeno de sobrerepresentación, que yo vengo insistiendo con esa idea, no es mía, es una idea de la ciencia política que está circulando respecto al análisis de los fascismos en el mundo, que tiene que ver con cómo logran justamente insertarse en la agenda, ¿no? Si es a partir de, insertarse en la agenda en términos de, bueno, acá también hubo una oposición que le dio mucho lugar a Javier Milei, ¿no? Que lo subió al ring, que dijo, nosotros tenemos que disputar ese voto y que le dio la legitimidad de ser un candidato fiable y, digamos, a la altura del resto de los candidatos que se iban a presentar a la elección, ¿no? Vamos a ver, para ver un poquito este mapa del que estamos hablando del crecimiento del voto libertario, lo que es el circuito electoral de elecciones legislativas 2021, es el archivo 01, o allá, perfectamente. Ahí tenemos el mapa de lo que fue el voto a Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Piensen que los cositos... O sea, los distritos que están más oscuros es donde mayores votos sacó.
bueno, este es un mapa interactivo que no vamos a hacer interactivo ahora, pero les cuento yo que los distritos en los que más logró capturar votos fueron Parque Avellaneda con el 24%, Flores con el 19,6% y Puerto Madero con el 21,6%. Ahora, el favoritismo por Milei se vio consolidado en mayor medida en las comunas 7, 8 y 9 integradas por, bueno, como decíamos, Flores, Parque Chacabuco, Villa Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo, Parque Avellaneda y en la comuna 1 integrada por Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución. Lo que vemos hasta ahora es que efectivamente el discurso de Milei impacta principalmente en sectores de menor poder adquisitivo y en sectores de mayor poder adquisitivo, ¿no? Bien. O sea, crece por los extremos. De hecho, en los distritos en los que menos votos sacó fueron Villa Crespo, Caballito, Almagro y Chacarita, que son distritos donde vive, bueno, muchísima gente, pero mayoritariamente también gente de clase media, ¿no? Entonces hay ahí un fenómeno que tiene que ver con ya de entrada cuáles son los sectores sociales que más permeables están a estos discursos. Ahora, ¿de qué hablan los libertarios? También es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo que llama tanto la atención en estas personas? ¿Cuáles son sus programas? Bueno, la semana pasada se conoció el programa, de hecho lo presentaron ya formalmente ante la justicia electoral. La plataforma electoral. En la plataforma electoral, exactamente. Y es bastante detallado y específico. Vamos a pasar rápidamente por sobre él para que quede claro también, porque hay algo que yo he leído, un lindo espacio para dialogar con gente que por ahí no está tan sobre la política a veces. Es el ágora especial. Exactamente. A chequearlo de lindo igual. Por eso. Bueno, sí, no sé si es un lindo espacio, pero ahí apto, hay... digamos. Sí, apto espacio. Surgen muchas preguntas también. Una piba preguntaba, era un tuit muy viralizado, que decía, ¿por qué dicen que con Milei se van a perder derechos? Ajá. No entiendo, posta, decía, Bien. como quiero saber. Bien. Bueno, vamos a eso. Milei tiene una serie de propuestas, en principio en lo económico, que básicamente está asociada a una idea del ajuste del gasto público, ¿no? Él propone reformas tributarias que bajen impuestos para el sector privado, reformas laborales que eliminen la indemnización de los despidos sin causa, que se reemplace, propone también que se reemplace por un seguro de desempleo y una apertura unilateral al comercio internacional. Solo él sabe a qué se refiere con eso, ¿no? Una reforma previsional que apunta a recortar el gasto de jubilaciones, o sea, directamente vamos a cortar jubilaciones, que es algo que no ha hecho ni el menemismo más puro que ha visto este país, y también propone una privatización de las empresas públicas deficitarias. Perdón, O sea, creo que Bullrich recortó jubilados. ¿sí? ¿En 2001? Sí, que te acordás que Néstor le decía Pero que... si privatizaron. Pero justamente, bueno, pero recortaba el ingreso de los jubilados, Claro. justamente decía el ajuste, hay que ser cobarde, creo que el Diego la bardeaba, decía hay que ser cobarde Para cortar a los jubilados. Para cagarse en los Es jubilados. verdad lo que decís. Patricia Bullrich, candidata a presidenta. Todos recortan en los jubilados igual. Sí. O sea, Sí, pero- directa o indirectamente. Es que hay una cosa ahí de privatizar que es, bueno, que el Estado deje de tener injerencia sobre lo Claro, que pasa claro. con los jubilados. O sea, es un recorte indirecto, De hecho. tal cual. O sea, chau jubilaciones, chau IPF, chau derechos laborales, ¿no? Esto es hasta ahora lo que vemos. También propone, obviamente, como lo dice él mucho, la eliminación del Banco Central de la República Argentina, la liberación de todos los cepos cambiarios, la eliminación de las retenciones a la exportación y los derechos de importación, lo que implica una apertura hacia los bienes que provienen del exterior, ¿no? O sea, dejar de cuidar la producción nacional. Reducción, si pueden ir mostrando ahí ya sus anotaciones en la hoja, en la red de conceptos y palabras de la narrativa libertad. Ah, vos estás haciendo Art Attacks. Sí. Me gusta, muy bien. Es de Piscis, déjala. O sea, es más, tendría que haber tenido más materiales acá. Claro. La chicola, Brillantina ya está, papel glacé. Propone una reducción y un achicamiento en los gastos de salud, que implica descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones de salud, o sea, privatizar la salud. Hasta ahora es privatizar las jubilaciones, privatizar la salud. ¿Qué es eso? Lo puedo privatizar, básicamente. Literalmente. Bien. También propone, esto es terrible, eliminar el sistema de coparticipación federal. ¿Y Que- cómo? ¿Y qué? ¿Y cómo? Ah, y que se
Que se arreglen las No sé, provincias. como recordemos que lo que hace el sistema de coparticipación federal es básicamente coordinar la distribución de Producto Bruto Interno entre las provincias de Argentina. O sea, es lo que hace que nuestro país sea federal verdaderamente. Exacto, que sea un país, básicamente. Que sea un país, sobre todo porque hay que pensar que muchas de las riquezas que se producen, no sé, de las commodities que se van a desarrollar con vaca muerta en otras partes que no son Buenos Aires. O Todo sea, acá, chiques, todo acá. Se terminó. Hubieran ganado caseros. ahora, Necesito. sí, verdaderamente. Unitario, o sea, de unitarismo total. Justo en la semana de mayo, ¿no? A tener en cuenta. En el plano educativo, por supuesto que propone eliminar la ESI, porque para que no quede ninguna duda. Y propone esto que es rarísimo. La implementación de un sistema de voucher cheque educativo y sí. descentralizar el financiamiento en los padres. Sí. Yo no termino de entender bien esa propuesta, pero sí sabemos que tiene que ver con que el Estado intervenga cada vez menos en la educación. No, iba más o menos, lo que dicen es que en vez de tener escuelas públicas y privadas, o sea, vos te das un voucher y vos decidís a dónde lo gastás, digamos. Donde vos tenés un voucher para gastar en la escuela, estoy explicándolo como el orto seguro, pero más o menos esa es la idea. Como Ok. el Estado te da un voucher de, che, bueno, tanta cantidad de plata y vos decidís si vas a un colegio privado, colegio público, una cosa así. No, en realidad los colegios compiten, es el sistema de Chile donde los colegios compiten por tener esos vouchers. El Estado no te paga a vos directamente, sino que le paga al colegio. Entonces, el colegio que mejor nivel académico tenga, tiene más vouchers o los vouchers más caros. ¿Se entiende? Sí, Una sí. locura. Y los colegios Es que una menos lógica. funcionan. O sea, claro, no es al ciudadano, sino a la escuela y vos decidís si vas a tal escuela o tal otra en base a la cantidad de vouchers que tiene y que como... Ok, claro, por eso es que desaparece la escuela pública. Ok, entiendo. Claro. Muy bueno, una lógica falabella para la educación, básicamente, es lo que propone. Bueno, obviamente que también, sí, acá la gente preguntaba, pero del aborto no dice nada. Sí, por supuesto, dicen que van a defender al niño desde su concepción, no dicen que van a eliminar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero lo podemos sobreentender, ya que sí, hay una búsqueda de derogar la ley del aborto legal. En tanto, seguridad... Obvio que propone desregular el marco normativo y facilitar la libre portación de armas. Bien. Esa es una política que él propone para combatir la inseguridad en la Argentina. Ya era hora. Además, propone la construcción de cárceles con sistemas de gestión público-privada, la militarización de los institutos y la unificación del sistema militar de defensa nacional y seguridad interior. También, además, por supuesto, la reducción de la edad de imputabilidad en los menores y la que eliminar de la legislación penal cláusulas garantistas. Por último lugar... ¿Qué carajo es lo que...? O sea, yo estoy... Sí. Mi país con mi ley no existe más. No. Ah, ok. Es adiós a la República Argentina como la conocemos hasta el día de hoy. Además, propone restricciones para los extranjeros, o sea que haya los extranjeros que tengan antecedentes penales no puedan entrar al país. Ajá, Burrich también proponía eso. Sí, Claro. hay muchas de estas propuestas que resuenan en la plataforma de Bullrich. Propone el pago de residencias, o sea que los residentes tengan que pagar para entrar y mantenerse en el país. Y también proponen implementar una doctrina de seguridad nacional, que con el objetivo obviamente de reafirmar la soberanía nacional en todas las áreas geográficas donde se viera amenazada o peligre la supervivencia del Estado. Por los mapuches. Por los mapuches, en parte, por Claro. un poco todo, pero hay que, recordar que bajo el concepto de doctrina de seguridad nacional desaparecieron a 30.000 personas, Correcto. ¿no? El Estado argentino. Sí. Así que cuidado Algo con... que su candidata a vicepresidenta niega. Sí. Así que tiene como una Hay coherencia coherencia. ahí. Hay, ¿no? Coherencia hay, sí. Lo que no hay tanta coherencia, vamos a ver, es entre estas propuestas y lo que piensa, según las encuestas, también vamos a hablar de las encuestas y vamos a hablar un poco más de las encuestas, lo que piensa la gente que lo vota. Ahora vamos a ver eso, ¿no? ¿Hay una diferencia entre Sí. lo que la gente... Oh, ok. Eso es para mí el dato que yo traigo, o sea, el dato en términos de análisis que yo traigo en esta columna, que es que lo que se ve en las tendencias de las encuestas es que la gente quiere que gane Javier Milei, pero no piensa tan en línea con lo que Javier Milei propone. Todas estas propuestas son las que están justamente en la plataforma electoral de Libertad Avanza, o sea, son propuestas que ya están, digamos, en línea con lo que están preparando este plan. ¿No? No es algo que estamos inventando para demonizar su imagen y demás. Son las propuestas que él dice que va a llevar a cabo. Voy a hacer un repaso entonces hasta ahora de los conceptos que se presentan un poco más en la narrativa que ya vamos desarmando. Ajuste, ausencia del Estado, mercado antes que el Estado, armas, antifederalismo, discriminación por género, por etnia,
por ideología política también, porque habla de fortalecer una doctrina de seguridad nacional, etcétera. Ahora, viene el momento un poco más tenso de esta columna, que es preguntarnos cómo hablan los libertarios. Y para eso vamos a tener que escuchar un poquito a Javier Milei. Traje un par de cortes para que analicemos. Vamos sin más preámbulos al primero, que es el archivo 02. ¿Qué haces con la televisión pública? Privatizar. Aerolíneas Argentinas. Le entrego las acciones a los empleados. Ministerio de la Mujer. Lo cierro. ¿Qué haces con el peso? Lo Corto, elimino. Cristina. Reina del populismo. Macri. Alguien que se rodea de gente incorrecta. Larreta. El peor de la casta. Patricia Bullrich. Una persona que va de frente. Expert. Un gran economista. Massa. No sé, no me puedo definir. Kicillof. Un marxista desorbitado. Está fuera del planeta. Bueno, en este primer video yo lo que puedo llegar a ver es que hay una respuesta rápida para todo, ¿no? Sí. O sea, vos le preguntás qué hay que hacer con esto y el chabón Tiene la respuesta. Tiene la respuesta. Hay receta. Hay receta, pareciera que no tiene dudas también, no hay claridad. Podemos inventar un término como que Milei es alguien que tiene receta TikTok. Sí. Receta rápida, fácil, incomprobable. 30 segundos. La mayor parte del tiempo la haces y te sale mal. Receta TikTok. Está bien, me gusta. ¿Te gusta? Estaba pensando. Sí, me ¿No? gusta. Receta TikTok. Bien. Receta TikTok. Bien. 15 segundos, like, otra cosa. Está bien, Algorítmica. difundible. No la pongas a prueba, ¿no? O sea, es No, algo Claro, que sí. es lindo de ver y escuchar de Cuando te primera dicen, hacé instancia. la papa en el microondas. Sí. Y vos, uy, qué fácil sería Sí. hacer la papa en No, el y después te microondas. explota la papa y Y el ¿sabes qué? sabor de la papa, ¿quién te lo No, devuelve tenés después? olor a papa quemada toda la semana en el microondas, no puedes Andá a hacer tu limpiar café después con el leche. microondas, claro. O sea, digamos todo también. Bueno, vamos a ver entonces el video número 2 que traje para seguir analizando esta lógica libertaria. Javi, ¿por qué vas a ser presidente? En primer lugar, voy a ser La presidente. estética es lo todo igual Sí. A también, ¿no? Hay diferencia algo del ahí. resto de los políticos que te piden los votos Es diferente. para quedarse ellos con el poder y arruinarte la vida, yo te pido el Sí. voto, ¿sabes El corte para de qué? pelo me Para hace devolverte pija, el poder pero- a vos, para que Para el devolverte poder el lo poder a tengas vos. vos, para que vuelvas a ser libre. ¿Y sabes qué? La libertad te va a traer prosperidad. Por lo tanto, devolverte la libertad es devolverte el bienestar, devolverte el futuro, la posibilidad de que tus hijos sigan viviendo con vos en este país y hacerlo grande todos juntos. ¡Viva la libertad! Bueno, Becha señalaba esto de la vestimenta, ¿no? Por lo menos lo que podemos señalar es que hay algunos elementos distintivos, no del todo, porque no es que el chabón está vestido, no sé, de enfermero, sino que claramente tiene una corbata, tiene un tapado. Sí. O sea, hay una lógica Cuero. parecida a la que puedes ver en el resto de la gente que habita el Congreso Nacional, pero hay cuero, que ya de por sí hay mucho de esto que parece una pava lo que estoy diciendo, pero no lo es, ¿no? Porque los símbolos que transmite uno a través de la ropa implican mucho a la hora de construir una imagen política, si no, no hubiésemos tenido a Juntos por el Cambio con camisa celeste y sin corbata y con esta propuesta innovadora que tanto caracterizaba su imagen cuando aparecieron en la escena política, ¿no? Él tiene cuero, que da como una imagen de rockero también, como de alguien que no le teme a las cosas un poco. Duro. Este pelo loco, ¿no? Que es como si no le importara, como que también hay una asociación ahí con la Salvaje. libertad, León. claro. Sí, tal cual. Leonino. Bueno, y por ¿De qué supuesto... signo es Milei? Voy a averiguar eso, perdón. Averiguar porque no traje esa data. Por supuesto también esta cosa que aparece cada vez que él habla, que es la violencia, ¿no? Y esta idea que él lo que propone es que vos le das el voto a él y él te da el voto a vos, ¿no? Él como que te devuelve la pelota en esta propuesta alternativa, ¿no? Siempre decimos que Milei se presenta como un outsider de la política, como si no fuera parte de la casta que dice aborrecer, y él ahí lo que propone, al ser outsider, es decir, yo no vengo a hacer política yo, sino que la política la vas a hacer vos, lo cual es completamente contradictorio y lógico, porque tiene un programa de gobierno y porque el que va a tomar las decisiones va a ser él, ¿no? Pero él lo que dice es eso, en términos discursivos. Y además, hay una lógica del odio que aparece acá, ¿no? Hay un enemigo concreto. Hay, digamos, una idea de yo voy a hacer sufrir a esas personas que te hacen sufrir a vos, ¿no? Casi como mártir, como... Ojo por ojo, diente por diente, una cosa así. Exactamente. Y es muy fácil, digamos, a partir de la lógica que él propone, caer en la idea de que hay responsables concretos por la inestabilidad económica, por la crisis, que igual, digo, los hay, pero él adjudica esa responsabilidad a la política. Entonces la política es el enemigo y yo no soy la política y yo estoy de tu lado, yo soy de los tuyos. Vamos a ver también entonces el video número 3,
donde profundiza en esta idea de que la política es el enemigo. En la madriguera donde yo tengo que trabajar, la madriguera es un nido de ratas. Bueno, pero Javier, igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es en este país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, se le cobra impuesto al campo por un 60%, se lleva el Estado el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Eso es violento. Es decir, barbaridad. con lo cual, digamos, o sea, y tener 40% de pobres y de haber sido el país más rico del mundo al inicio del siglo XX, hoy somos 70, 80 el tipo de cambio oficial y 140, 150 el paralelo. Eso es una ofensa. La ofensa es que, digamos, en los últimos 40 años los únicos que progresaron fueron los políticos. Y lo más agresivo de todo es que cuando vos ves la dieta de un político que gana mucho más que el individuo mediano de la economía, ¿sabés qué es lo peor de todo? Cuando vos mirás el nivel de vida que tienen, no se condice con lo que ganan. No tengo, digo, por qué ser contemplativo con tipos que son chorros. Es muy bueno retóricamente el chabón. Sí, muy y bueno. no bueno. solo eso, sino que prestemos atención a la edición, porque sabemos que él tiene una gran presencia en las redes sociales. Así se hizo conocido, porque tiene realmente un ejército de militantes que se dedican a hacer cuentas fandoms para recortar sus entrevistas y generarlo más tiktokero todavía, ¿no? Porque, digamos, si vos pones ese corte solo en horizontal... Lo Y haces aparte, mierda. Tiene un efecto que claramente está preparado y todo, y escrito, de tirarte mucho dato muy contundente que te abruma. Sí. Entonces pasan mentiras por verdades todo el tiempo, Total. como decir que Argentina era el país más rico al principio del siglo XX, Sí. cuando había un nivel de desigualdad y de pobreza total. Bueno, había total, gente en sí. situación de esclavitud, literalmente. Pero claro, te lo tira así, datos, contundente, violento, así con esa virulencia que te da miedo de tratar de interrumpirlo, de contradecirlo. Sí, es cierto lo que decís. Y aparte a eso le sumo que vieron como él al principio dice nido de ratas, ¿no? Sí. Congreso igual nido de ratas. Y después dice la pobreza es o sea, asocia la idea de la pobreza y de la desigualdad al nido de ratas, linealmente, ¿no? Y en el medio una serie de datos que son inchequeables, como vos decís, Camilo, y todo con un nivel de prepotencia y violencia Sí. verbal que también la periodista que lo está increpando se siente. Aparte él le está diciendo, vergüenza es la pobreza. ¿Qué le vas a contestar a eso? ¿Que no tiene razón? Sí, obvio que es vergonzoso que haya un 40% de pobreza en la Argentina. Pero el punto es, si las propuestas que vos haces nos van a permitir hacer que los pobres tengan más acceso a la comida, a la riqueza, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver otro video donde él habla de la pobreza y del rol del mercado, como entendiendo a ver cuáles son las soluciones que él propone a este problema que también denuncia. La única forma que encontró el mundo para salir de la pobreza es con el crecimiento económico. Pero para eso también, digo, tenés que reconocer el rol de los derechos de propiedad, tenés que reconocer que los impuestos no generan crecimiento, sino que rompen el crecimiento, que ideas como la justicia social lo destruyen todo. Entonces, cuando vos empezás a asimilar eso, que en realidad la clave está en que vos acumules capital per cápita y eso eleve tu productividad y eso te haga subir el salario real, pero cuando vos entendés que tenés que acumular capital, implica que tenés que invertir. Invertir requiere instituciones que permitan respetar los derechos de propiedad. Y no solo eso, porque antes de invertirlo tenés que financiar. Y para financiarlo tenés que ahorrar. Entonces, si vos tenés gobiernos populistas que lo único que proponen es la redistribución del ingreso, el estímulo del consumo, el gasto público y todo ese tipo de cosas que castigan al ahorro y te va a ir mal. Argentina hace 100 años que hace esto. Bueno, básicamente lo que propone es una idea de que el enemigo, o sea, el que crea la pobreza, no solo es la política en su ineficiencia, sino que también es el Estado en un rol protagónico a la hora de redistribuir. De hecho, él habla mal de la redistribución, ¿no? Él dice que la redistribución es lo que nos va a llevar al fracaso. Antes de seguir avanzando, voy a aprovechar este momento para hacer una caracterización de lo que es la lógica un poco neofascista o neorreaccionaria. Voy a quedarme con el término neorreaccionario, entendiendo que la idea de reaccionar tiene que ver con saltar ante otra cosa, Sí, ¿no? Como reaccionar. justamente, gracias Camilo, el comunicólogo de la mesa, me da la razón. Tengo un título en la UBA, chicas. Este libro yo ya lo recomendé mucho, es de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha, se pregunta. Bien. Y es un libro que se propone, bueno, investigar cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común en el mundo. Es un libro que ya tiene unos pequeños años, no muchos, pero debe tener 2, 3, 4, una cosa así. Ok. Por ende no habla de Argentina,
Pero hay mucho de lo que él propone que se puede usar para pensar justamente cómo opera esa lógica acá. Que a su vez es muy distinto a también cómo opera en el mundo, porque él describe mucho lo que pasa con el neofascismo en Europa. Sí. Y en Europa, bueno, han vivido en carne propia la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, etcétera. Entonces hay algo de esos fantasmas que ahí aparecen más literales, que acá no tanto, ¿no? Eso también es interesante porque Milei dice que él denuncia a todas las personas que lo llaman nazi, que él no tiene nada contra los judíos. Bueno, hay muchas formas de ejercer el fascismo, más allá de que levantes la mano o no como Hitler o mates a una cantidad importante de judíos. Y a chequear que no tenga problemas con los judíos, aparte. A chequear, tal cual. Ahí voy a leer una cita que dice acá Stefanoni. Los neoreaccionarios consideran la democracia un producto catastrófico de la modernidad. Un régimen subóptimo e inestable. Para poder hablar, Estoy muy acelerado. Sí. Los neoreaccionarios Sí. consideran la democracia Sí. un producto catastrófico de la modernidad. Ok. O sea, ellos creen que la democracia es el problema, Sí. ¿no? Un régimen subóptimo, inestable, orientado hacia el consumo y no hacia la producción y la innovación, Ok. que conduce siempre a una mayor tributación y redistribución. Acá Bien. aparece la idea de Milei de que la redistribución es el problema, Sí. ¿no? Como hay algo de que el mercado no tiene lugar para desarrollarse porque los estados están regulando demasiado y no dejando que se expanda en sí mismo. Por la Es súper tributación. interesante el planteo casi filosófico que hacen, porque lo que en realidad lo que ellos dicen es que las relaciones sociales son solo las relaciones comerciales. Entonces, todo lo otro, donde justamente es el Estado interviniendo para que el resto de relaciones sociales de poder estén equilibradas, es un error de la Matrix en algún punto, ¿no? Claro. Es como algo que va contra la naturalidad de la vida social incluso. Sí, inclusive aparece, digamos, por dentro de lo que vos proponés, la idea de que, bueno, todo aquel que no pueda sobrevivir al sistema o hacerse carne, No es socialmente apto. claro, que se no muera. Es socialmente apto. Digamos, no, Sí, es sí. la lógica del darwinismo Hay pura, darwinismo de la total. selección natural, ¿no? Total, sí. Bueno, cierro esta frase. La democracia para ellos es consumismo orgiástico, incontinencia financiera y reality show político. No genera progreso y lo consume. Por eso termina dando lugar a una sociedad de parásitos. Claro, es la idea de que sobreviva el más fuerte. Es así. Y los que se tengan que quedar atrás, que se queden atrás. Exactamente. Y a esto le voy a sumar otra cosa que propone Stefanoni, que es que, volviendo a la idea de los fenómenos que reaccionan a algo, es la idea de la correctitud política, ¿no? Y cómo esta idea ellos la toman para hablar de un marxismo cultural. Ellos lo que proponen básicamente es que el marxismo, a partir de la Segunda Guerra Mundial y de que cae el nazismo, ¿no? Y de que también se consolida el capitalismo un poco, o sea, digamos, pasando después por la Guerra Fría y tal, ¿no? Tomando todo ese proceso, lo que creen es que hay un nuevo establishment que lo que propone es la correctitud política como forma de garantizar la civilización, Sí. ¿no? Entonces, ellos adjudican esta idea a que hay una élite progresista que controla el mundo globalizado, y tiene diferentes expresiones nacionales imponiendo una visión del mundo. Sí. Esto lo asocian a la ideología de género, al lenguaje inclusivo, a la idea de estar en contra del racismo, ¿no? Como lo que hace el progresismo todo el tiempo es imponer nuevos dogmas a los que hay que limitarse y que coartan la libertad. Sí. Sí. O sea, capaz da para un desarrollo un poco más lo que voy a decir, pero no estoy en desacuerdo con lo que dice, porque es lo totalmente. que estamos hablando. Pero yo no creo que se impongan, son construcciones, son relatos que se tratan de instalar en la sociedad para que todos aceptemos ciertas órdenes para convivir democráticamente, justamente. ¿Puedo Sí. contradecir eso? Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que es una narrativa que corresponde a la necesidad de tener una respuesta a los problemas culturales o al aspecto más cultural. Pero su programa es puramente económico. Encontraron en el avance del progresismo o el avance y la conquista de derechos un puntapié específico para decir, bueno, esto es y esto justifica el descalabro económico, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que su programa tiene que ver más con el programa económico, simplemente encontraron, digamos, una respuesta cultural a el condicionamiento económico que ellos buscan, ¿se entiende? No. Digo, no es que
no es que el progresismo impone un dogma o es hegemonía y ellos identifican eso. Simplemente encontraron... Yo no estoy diciendo eso, Yo estoy diciendo que es cierto que hay fuerzas políticas como el peronismo que intenta construir sentidos comunes en la sociedad sobre por qué es beneficiario para una sociedad próspera, justa, ciertos relatos que esconden posiciones éticas. La narrativa de que eso es, la narrativa de ellos, de que eso es la hegemonía que va contra mis libertades, en realidad no está sustentada en términos materiales. No es verdad que seamos no es verdad hegemonía que los esa, progresistas. claro, primero ¿Cómo? que seamos hegemonía. No, eso no es verdad que completamente seamos de acuerdo. hegemonía. Estoy completamente de acuerdo. Ni materialmente es verdad que la conquista de esos derechos implica una pérdida de libertad individual para ellos. Al revés. Depende si vos... No, depende de nada. Sí, depende de quién considerás que somos ellos. O sea, si yo soy una persona privilegiada que quiero conservar mi privilegio, sí me la estás impidiendo. No, Paren. bueno, Sí. Paren. eso es lo que yo te estoy diciendo, no estoy de acuerdo, y decir eso es entregarles esa batalla sobre la Pero libertad. no es una Pero batalla sobre paren. libertad. Porque, ¿Cómo que no es una porque batalla sobre la libertad? ellos, perdón, ya te No me permito, quiero- José. No, quiero mediar esto. nada Ellos más. justamente, su forma de, su libertad es la libertad de unos pocos. Pero ellos están defendiendo por eso digo, es completamente fascista el discurso, porque lo que están diciendo es, yo quiero seguir por mi posición de poder, a pesar de que sé que eso perjudica a otros y los conduce a la marginalidad. No me importa, porque los que me importa somos nosotros, que somos un reducto de la sociedad. Sos medio Guille Moreno como ellos y nosotros y él. Ellos plantean Ellos el ellos plantean y esa nosotros. lógica igual. Claro. O sea, hay un punto en lo que dice Camilo que es cierto, de que ellos se plantean como una contraofensiva. Y eso es lo que también les da el poder de la rebeldía, justamente, ¿no? Claro. Es una hegemonía. Obvio que es completamente falsa esa hegemonía en términos materiales. Digamos, los poderes concentrados son capitalistas y son liberales, no Sí. son redistributivos, no son populistas de izquierda. Eso se sabe. El tema es que a partir de el gran intervencionismo del Estado post la Guerra Fría, Sí. es verdad que los derechos civiles, por suerte para nosotros, Sí. han avanzado mucho. Correcto. Y ahora hay un sector muy privilegiado, blanco en general, heterosexual, que quiere defender su posición de privilegio y que entonces crea esta falsa narrativa Exacto. de ser la contrahegemonía ante estos supuestos valores inculcados. Hay una filósofa que se llama Clara Serra, que es española, que es muy crack, y que habla justamente de cómo se puede pensar también la fragilidad de estos sujetos, ¿no? No solo la fragilidad, sino como la reacción conservadora que han sabido construir y que encima tiene representación electoral con estos tipos, pensándola también como una falla del propio progresismo de no albergar y de no presentar alternativas subjetivas a esas problemáticas. De hecho, digo, no porque me parezcan unos pelotudos que no quieren ceder privilegios. Me parece que en algún punto ahí hace mella también por la misma crisis económica en la que están. Por eso hablaba de que no necesariamente se responde materialmente la pérdida de esa libertad, no es real, sino que lo que sucedió es que no hay respuestas económicas y políticas a un problema más estructural. Sí. Porque si no se ata, perdón, es lo último que voy a decir, si no se ata mucho el avance del progresismo y de la lucha colectiva en determinados puntos de derechos civiles, como si fueran la causa del avance de la ultraderecha. No quiero que de esto, no me gustaría. No, pero es que la columna no va por ahí. Si me vas, avanzo y sí, sigo con la total, línea. solo quería decir eso porque. Para que quede cerrar claro, esta idea. nosotros no estamos de acuerdo con que porque hayan puesto el DNI en la X se perdió el peronismo en las elecciones legislativas Para 2021. nada, Para nada estamos Nadie en esa está diciendo línea. eso. Ni jamás lo para Nadie haremos. está diciendo eso. No. Pero sí es interesante reflexionar qué propuesta alternativa tienen los progresismos ante todas estas lógicas que prendan tan bien ante Sí. la bronca, ¿no? Esto es algo que también vamos a ver en breve cuando veamos los resultados de una encuesta. Antes voy a hablar también de cómo se usan las encuestas para atraer un poco o generar una lógica de victoria ya previo a la elección en sí misma. Claro. Pero digo, efectivamente la gente está enojada. Hay un sistema que no está respondiendo ante las necesidades materiales que tienen por lo menos los argentinos. Ni siquiera voy a hablar del mundo, Bien. ¿no? Bueno, también hay otra cosa que incorpora Stefanoni para cerrar ya con esto, que es en esta idea de, si esa corrección política se percibe hacia un sector de la sociedad como una norma, como un dogma, y él mismo dice, como un corsé sobre lo que la gente puede pensar, decir y hacer. ¿Qué estamos haciendo los progresismos?
que no logramos transformar la percepción que se tiene de nosotros. Sí. Bueno, Bien. ahí yo problematizo un toque y digo, la realidad es que también estamos luchando contra poderes concentrados que tienen muchas herramientas de difusión y de divulgación Recontra. para generar esa narrativa y es muy difícil ir a pelear con eso. Son muy sutiles aparte. Exacto. Lo vimos en todos los videos que vimos de Milei, de cómo van generando esa lógica sin que te des cuenta. Bueno, y también habla justamente de que también el progresismo tiende a generar una memoria de las luchas, una memoria de la pérdida y de las víctimas, por ejemplo, de la dictadura, y no una memoria de las luchas, ¿no? Como que a veces hay una misma lógica del progresismo de victimizarse y de ponerse como justamente esto que decías, ceder la batalla, de decir, bueno, ellos están ganando acá en construir la hegemonía, y no ir a posicionarse también como una propuesta combativa, una propuesta con ideas, ¿no? Pensar un horizonte de futuro, etcétera. Avanzando sobre esto, yo también quiero volver a recalcar que fue muy importante que la oposición le haya dado lugar a Javier Milei, ¿no? Que lo haya reconocido como un adversario honesto, ¿no? Cuando Cristina habla de la honestidad intelectual, me parece que también se refiere a él. Le dieron bola, y no solo le dieron bola en términos de, mirá, este pibe, le dieron plataforma. Javier Milei existe como tal porque estuvo en Crónica y después en América TV, y era panelista antes de ser candidato, y le subieron al ring y lo sobredimensionan cada vez que levantan encuestas en La Nación Más y dicen que él ya está ganando la elección, ¿no? Para contradecir esta idea, y para entonces meternos en lo que es el fenómeno de la sobrerepresentación, traje unos pequeños resultados, que no hay gráficos para esto, así que voy a pasar rápido por acá, de una encuesta que se hizo desde el grupo de estudios de desigualdad y movilidad de Gino Germani, en la que básicamente se muestra, o sea, el sondeo lo que muestra es que el 21% del voto joven de gente entre 18 y 23 años se identifica con el voto libertario, pero el 32,1% se autodefine kirchnerista. O sea, es una encuesta que va en contra de toda la lógica que estamos hablando de que los jóvenes están pregnando más en las ideas de derecha y demás. Bien. Los datos surgen voy a explicar cómo se armó esta encuesta para que sea honesto también hablar de la misma. Surgen de una encuesta presencial que se hizo en 5.239 hogares de todo el país, 160 preguntas de media hora y consensuadas por 17 centros de estudio, además de contar con la participación de... Básicamente lo que dice esta encuesta, primero el dato más fuerte es que 1 de cada 4 jóvenes que votan a Milei son... Ok. O sea que claramente lo votan más hombres que mujeres. Sí. Esto ayuda a reforzar la idea de que hay cierto privilegio que quieren resguardar, ¿no? Efectivamente. Y de que no tiene pregnancia en las mujeres. Porque las mujeres nos estamos dando cuenta, y hablo de mí porque soy socialmente aceptado como tal, de que Milei iría en contra de todos nuestros derechos adquiridos en los últimos 20 años. Después, otro dato importante es que la pregnancia, o sea, la gente que sí lo vota, ese 21% que dice que lo quiere votar a Milei en octubre, el 54% son CEOs y jóvenes emprendedores, o sea, que pertenecen a una clase social de mayor poder adquisitivo, y el 37% son precarizados y autónomos, o sea, el pibe Rappi, ¿no? Sí. Del que también hablamos siempre. Sociales. Exactamente. Un salvoconducto, digamos. Entonces, hay algo de estos resultados que nos llevan a pensar que la polarización, esta que hablamos, ¿no? Derecha-izquierda, Sí. se está incrementando a medida que se avanza la elección, ¿no? O sea, antes había mayor corrimiento del voto hacia el sector de la derecha, era Juntos por el Cambio Milei, y ahora efectivamente está empezando a haber una disputa más en esta línea de autoritarismos versus democracia, ¿no? Se está despertando un poco esta idea y se está viendo principalmente en el voto femenino. ¿Qué pasa? Esta encuesta va en contra de todo lo que vemos cada vez que prendemos la tele y están hablando de Javier Milei, ¿no? Va en contra inclusive de lo que leemos en Twitter, de lo que podemos ver que se genera en esta narrativa libertaria, que es que la rebeldía llegó para quedarse, de la revolución. Entonces, es imposible pensar el ascenso de Milei sin asociarlo a este fenómeno de sobrerepresentación que se genera cada vez que los grandes medios de comunicación lo levantan, lo erguen, se dicen... Yerguen. Sí, lo yerguen y lo hacen ver como un poder
tan fuerte como pueden ser el peronismo, que es un movimiento que tiene 70 años en este país, y Juntos por el Cambio, que tiene menos, pero que ha estado en el gobierno en 2015. ¿Qué pasa? Para mí hay un problema que se genera a partir de las encuestas, y esto es algo que está asociado a todo el sector de la política, que es que se invierte el orden. O sea, las encuestas deberían ser una herramienta para identificar tendencias. No deberían ser la verdad absoluta, ¿no? O un reflejo del voto, de la inclinación del voto. Porque aparte, las personas que hacen encuestas, digamos, van, las hacen, tienen un resultado que está aparte, puede estar modificado por un montón de parámetros. Pero no hay una conciencia real de lo que hace ese sujeto después cuando va y mete el voto en la urna, ¿no? Y aparte son en general contratadas por personas que tienen intereses y como el mercado cualquiera quieren satisfacer las necesidades de esos intereses. Exacto. Que contrata la encuesta. Tal cual. Y aparte hay un problema cuando invertimos el orden, que es que dejan de ser una herramienta más para pensar la política o para identificar las tendencias sociales y empiezan a ser la base y el sustento, digamos, de las personas que piensan las políticas, ¿no? O sea, se empieza a pensar política para la encuesta y no para los problemas materiales de la gente. Esto es algo que estamos viendo y que tiene que ver con que hay un sector que responde de la política que responde mucho a lo que dicen las encuestas, como es la derecha, y que también, de nuevo, no hay una oposición que esté generando una propuesta alternativa o tensionando esa lógica de pensar la política, ¿no? Gobernar para las encuestas, digamos, lo que hace es que abunden políticos que dicen lo que queremos escuchar, pero no proponen programas específicos de gobierno que puedan transformar positivamente la vida de las personas, ¿no? Porque si no, digamos, no tendríamos a Javier Milei diciendo que el problema de la inseguridad son ingresos con antecedentes. Porque sabemos que si el día de mañana se llega esa medida, probablemente no reduzca tanto, ¿no? O sea, digamos, el orden de cómo se construyó política en la Argentina durante mucho tiempo, sobre todo esas políticas que lograron transformarle la vida a las personas, como son el acceso a la salud pública, el acceso Para ir cerrando ya, el domingo salió una encuesta. Ahora voy a volver a la encuesta, a dar un resultado después de hablar mal de la interpretación que se hace de ella, el ¿no? uso. Exactamente. Quiero decir que para las personas lo que también nos gusta hacerlo, pero hay que tener en cuenta siempre, digamos, a cuántas personas se hizo, las edades de esa persona, si se hizo en una provincia o en muchas, cuál es el nivel socioeconómico de las personas que respondieron, si las preguntas son cerradas o abiertas. O sea, hay muchos elementos que nos ayudan a pensar cuál es la legitimidad o el grado de representatividad en la identificación de tendencias que pueden tener las encuestas. Y lo digo porque hay un auge de mirar encuestas y creer que son la verdad de lo que pasa en la política y de como, una encuesta más de Milei que es un gran candidato. Estamos perdidos, el peronismo está en crisis. Bueno, no, muchachos, vamos despacio. Vamos a pensar qué política o qué alternativa construir ante esta narrativa rápida asociada al odio también, ¿no? El resultado del que, la CELAC es una de las encuestadoras que Cristina levanta y más reconoce. Básicamente hizo que muchos pongan el grito en el cielo por esta lógica que estamos hablando, pero me parece que no voy a mostrar, voy a mostrar rápido los 3 archivos que tengo para esto. El elemento que más me llamó la atención de esta encuesta es, vamos el 06, es perfectamente este resultado, ¿no? 7 cada 10 personas encuestadas manifestaron sentimientos negativos como bronca, decepción o incertidumbre. Algo que ya podemos saber cuando estamos en la calle y habitamos la calle, sabemos que la gente está enojada. El tema es que hay una sociedad que desde el enojo está muy permeable a la narrativa que propone el movimiento libertario en Argentina. Y ahí me parece que hay un problema de la condición, un problema no, vamos a decir, una caracterización especial de cuál es la condición en la que aparece Javier Milei en la escena política, que es una condición muy particular, y es esta que vemos acá, ¿no? El 76% respondieron a esta encuesta también, evaluaron llévatelo si querés, de forma negativa la gestión del gobierno nacional, y 6 de cada 10 encuestados, por ejemplo, opinan que el préstamo con el fondo no se puede devolver tal y cual fue acordado. Ahora,
Vieron que yo les dije que para mí lo más llamativo de todo era que veía que había una gran pregnancia hacia el odio en la narrativa libertaria, en la sociedad, porque hay una sociedad muy enojada y hay un movimiento que propone respuestas rápidas, pero que a la vez hay una contradicción entre ese crecimiento del voto y entre las propuestas que presenta Javier Milei. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver entonces el archivo 07, que muestra que el 68% de los encuestados se pronunció a favor de la eliminación de los privilegios tributarios a las grandes empresas. La eliminación. Claro, o sea, están de acuerdo con que hay que eliminar los privilegios que tienen las grandes empresas a la bien. hora de evadir impuestos. Bien. O sea, ¿se entiende que OTAN va en contra de lo que Milei propone? Exacto, sí. O sea, hay... No, probablemente no. No, probablemente no, pero digo, esto se ve, ¿no? Sí, sí. Hay un crecimiento del voto libertario, pero que ese voto no está asociado a las ideas, a las propuestas de Milei. Y eso tiene que ver con que hay otro elemento que utilizan mucho, que es el de la confusión, ¿no? Que lo veíamos antes también. Vamos entonces al último. ¿Este es el último? Sí, ¿no? Este es el último. Perfecto. Bueno, hasta acá mi columna. Me parece que la conclusión la fuimos haciendo entre todos y ya no nos queda tiempo. Pero bueno, acá un poco de los elementos que aparecen en esta narrativa libertaria. Muy bien, ahí cada uno va a mostrar su cuadro. Guaya, te pido si me lo Mostrá primero el de ponchás. Camila. Bueno, ¿se ve algo? Yo Yo lo leo. Polarización, recortes, capital, privatizaciones, casta, Cabalandia, extremos, neofascismo, reformas, apertura comercial, libertad, se pregunta Camilo. Exacto. Ah, hay un cuadro de sinópticos, igual populismo. Subóptimos. Te toca, Becha. Es terrible. Obra lo de que- arte Lo contemporánea. que los hago pija. Acercalo un poquito más. Ahí. Derechito a terapia. Market, chorros corruptos, propiedad. Y me gusta el mapa que dibujaste. Chau país. Chau, país. Receta TikTok, crece, enemigo. Bueno. A una bota pisando Esto la es cosa una entre- urna con la serpiente. Me gusta. Hay tijeras por los re... ¿Es un gato cayendo por el No, espacio? esto es una rata. Ah, esa es la rata. Ok. Me costó la rata, pero es una No, rata. no, igual... Bueno, chicos, se nota. esto se subasta. Esto es arte. Se subasta. En el chat pongan cuánto pagarían por esta arte. Bueno, nada. Esto, gente, no tengo más nada para decir. Espero que les haya gustado mi columna. Me parece muy bien, me parece muy bien.